Bienvenidas a esta nueva sesión de expertas, que la verdad ya teníamos ganas de hacerlas. Menuda paliza nos metimos durante la pandemia. Aquí está Miriam también, una de las psicólogas que hizo también una de las sesiones de expertas sobre duelo y preduelo. Y la verdad es que no hemos tenido nada más que feedback positivos de todas las charlas expertas que hemos hecho. La gente le ha ayudado un montón. El objetivo de esta sesión es precisamente dar herramientas. Hemos elaborado hasta 4 herramientas que sería muy interesante que mientras nosotras les vamos comentando, pues vayáis un poco apuntando, a lo mejor haciendo, ¿vale? A veces no es tan fácil porque no paramos de hablar y entonces es difícil hacer un ejercicio más introspectivo que se necesite un poquito de tiempo, pero bueno, en principio lo que podáis hacer siempre será algo interesante para que ya luego ya después, cuando termine la sesión, pues podáis tranquilamente poder realizarlos y luego después ponerlos en práctica, porque muchas de las personas que están aquí hoy son tanto gente interesada, ¿no?, por estos dos conceptos que lo quieren aplicar a sí mismas, como profesionales de la psicología que los interiorizan primero para después aplicarlos. Sabéis que a Natalia y a mí nos gusta especialmente bueno, los que nos hayáis seguido más veces, hablamos mucho de esta metáfora de caminar con nuestra mochila llena de herramientas, y hay veces que uno se da cuenta que la mochila pesa y revisar de vez en cuando no viene mal. Saber qué meter y qué sacar es un acto ya de alta sabiduría, y en este caso lo que queremos con la sesión de hoy es que podáis incorporar, si es que os son interesantes, 2 herramientas nuevas, como decía Natalia, que son la resiliencia y la vitalidad psicológica. Porque además sentimos que no solo en este momento, que sabéis que nos gusta que ofrecer herramientas que sirvan para cualquier situación vital, pero tampoco vamos a olvidarnos de que hemos vivido y estamos viviendo una situación especialmente compleja. Entonces hemos elegido estas 2 herramientas porque sentimos que en este momento son especialmente relevantes. Pero esto no quiere decir que si no hubiera pandemia no hubiéramos hablado de este tema. Es especialmente relevante para el ser humano. Entonces sí que es verdad que dentro de este contexto que estamos viviendo, nos estamos enfrentando a retos psicológicos y emocionales, que la verdad es que están poniendo, en algunos casos están haciendo más heridas de lo que nos gustaría, y en otros casos simplemente nos está poniendo una situación de inestabilidad o desequilibrio. Ya os digo que no quiero solo centrarlo en este tema de la pandemia, porque creo que son 2 herramientas muy poderosas para cualquier momento vital de la persona, pero es cierto que lo que hemos vivido supone a veces situaciones complejas, como afrontar la muerte de un ser querido sin haber podido despedirnos, o la propia vivencia de la enfermedad en nosotros, en un ser cercano, la pérdida de trabajo o empresas que han quebrado. En cualquier caso, y ahora en este momento donde estamos recuperando un poco la rutina, también el saber enfrentarnos a cómo me transformo, ¿no? Cómo transformo lo que yo he estado haciendo y lo adapto a esta situación. La adaptación como esa capacidad tan relevante de los animales en general, ¿eh? Iba a decir del ser humano, pero todos los animales tienen como ese objetivo último de conseguir adaptarse a su medio, ¿no? Entonces, cuando de repente nos mueven así todo el escenario y como la gallinita ciega casi, ¿no? Te ponen el pañuelo, te dan 3 vueltas y dices, vale, ¿y ahora dónde estoy? ¿Ahora qué tengo que hacer? Bueno, pues justo en esta situación, la resiliencia y la vitalidad psicológica juegan, desde nuestro punto de vista, un papel fundamental. Entonces, lo primero que quiero hacer para poner un contexto grande y ver con perspectiva es hablar de Martin Seligman, que muchos ya conoceréis, el padre de la psicología positiva, y escribió un libro que se llama La auténtica felicidad, y habla de una fórmula de la felicidad. Ya os digo que esto así, fórmula de la felicidad, parece como, digamos que es más marketingiano que otra cosa. Martin Seligman es un científico y un experimentador muy renombrado, y lo único que, bueno, digamos que la fórmula de felicidad puede quedarse un poco vacío para todo lo potente que él ha estudiado. Pero sí que es verdad que pone de manifiesto 3 conceptos muy relevantes que quiero traeros ahora. Y es que para Martin Seligman y su equipo, la felicidad consiste en la suma de 3 factores muy importantes, que son la herencia genética, las circunstancias y la acción voluntaria, es decir, la voluntad que le pongamos. Con esto me refiero a que hay una parte de nuestra felicidad que
viene casi como de herencia, tenemos la predisposición genética que nos acerca o nos aleja de esa sensación de felicidad, ese concepto. Hay unas circunstancias del contexto que también tienen una posibilidad de modulación de esta felicidad, y luego hay una acción voluntaria, una parte evolutiva, una actitud que nosotros podamos poner para sentir esa sensación de felicidad. Si tenéis papel y lápiz y lo podéis apuntar, genial, y si no, en la cabeza, si yo os pusiera felicidad igual a rasgo, R de rasgo, C de circunstancia y V de voluntad, lo que querría preguntaros es qué porcentaje le daríais a cada uno de esos factores para sumar un 100%. Para vosotros, ¿cuánto tendría que sumar la parte genética, las circunstancias y la voluntad para llegar a un 100%? Imaginaos que lo queréis a partes iguales, pues un 33 cada uno. En esta línea, ponedle porcentaje, poned número. Vale, ahora os digo los resultados de este estudio, ¿no? No sé si os sorprenderán, pero no sé si estarán alineados con lo que habéis puesto. Tras este estudio, lo que concluyeron era que del 100%, que sería la suma de los tres, los rasgos supondrían un 50%, las circunstancias un 10% y la voluntad un 40%. Generalmente sorprende mucho que los rasgos sean un 50% y en algunas ocasiones esto asusta mucho. Pero lo más interesante, donde quiero poner el foco, es que hay un 40% de voluntad, que no lo es todo. También sorprende que no es todo querer ser feliz y ser feliz, ¿vale? No solo es que yo lo pretenda, sino que tengo que acompañarlo de una serie de circunstancias, sean genéticas o de contexto. Pero donde yo quiero poner el foco ahora es que las circunstancias son un 10%. Y ahora mismo, en este periodo que hablamos de pandemia, tenemos que darle esa ponderación. O sea, es verdad que no es lo mismo nacer en un país en guerra o vivir una pandemia o nacer en una generación mucho más sencilla. O sea, efectivamente el contexto tiene mucho peso y las circunstancias tienen mucho peso. Pero aún así, fijaos que no es que sea absolutamente determinante porque es un estudio, pero es un estudio de una muestra grande. En este momento nosotros tenemos que mirar a nuestro contexto porque influye directamente en nuestra felicidad, pero también tenemos que ser conscientes de que tenemos un porcentaje muy alto, no solo de herencia genética, sino de voluntad. Así que no nos quedemos solo en el contexto, pero tenemos que darle ese valor también. Sé que esto también da mucho pie a, pero es que yo opino que, ¿vale? Lo sé, soy consciente, no es el objetivo de este curso, pero sí que quería que pusiéramos este escenario de las circunstancias cuentan, pero la voluntad cuenta más también y la herencia también. Dentro de este marco, lo que quiero es hablaros de un concepto que es tremendamente relevante en la satisfacción vital, en el bienestar psicológico, que es la vitalidad. Y la vitalidad está, yo casi diría que inherente a los malestares emocionales que hacen que muchas personas acudan a consulta. Y generalmente en muchas ocasiones se detecta antes que el propio malestar. Es decir, detectamos antes cuando estamos bajitos de energía que la causa o el origen que esté generando el malestar concreto. Hay muchas veces que esto se mantiene como un objetivo terapéutico inherente a la terapia. Es decir, sentir vitalidad es a veces ese chivato de si las cosas están yendo bien o no están yendo bien. Y de hecho aquí lo queremos aprovechar y unir al concepto de resiliencia para que también nos haga de chivato, para que nos haga de evaluador de cómo estoy siendo yo a nivel de ser resiliente. Entonces, la vitalidad psicológica, entendiendo la vitalidad como la energía experimentada de forma positiva, ¿vale? Porque para tener vitalidad necesitamos energía. Al final, la vitalidad psicológica se aprecia en esas conversaciones que tenemos con nosotros mismos cuando no son destructivas, cuando digamos que sentimos un fluir, que las cosas van rodando, que hay una coherencia entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Y esta coherencia, que a nosotros en psicología le damos tanto valor a ser coherentes con nosotros mismos, coherentes con nuestros valores, que lo que hagamos esté alineado con nosotros, puede ser un protector de mi vitalidad o puede destruirla. La incoherencia
La incoherencia genera muchísima pérdida de vitalidad. De ahí que cuando alguien nos llega, nos diga estoy sin ganas de nada, sin ilusión, sin motivación, como desinflado, lo primero donde le podemos llevar el foco es lo que piensas, sientes y haces está alineado. ¿Tú sientes que estás siendo incoherente con algo importante para ti? ¿Tus valores o tus objetivos en la vida, tu propósito? Un poco en esa dirección. Pero ya no solo las incoherencias generan o pueden provocar un descenso de la vitalidad psicológica, por supuesto también situaciones de estrés, tensiones emocionales, cuando tenemos algo por resolver, esto se detecta fácilmente. Hay también otros chivatos muy interesantes como pueden ser los sueños. ¿En qué medida soñamos con aquello? Porque hay un autor que habla de que los sueños son el patio de los recreos de los asuntos sin resolver. Esto lo define así, ¿no? Me parece una forma preciosa de hablar de esto, porque cuando tenemos algo que no conseguimos cerrar bien de una manera adecuada, sana, o no conseguimos resolverlo y nos está generando ruido, que lo que nosotros decimos ruido es como esa sensación de no me lo puedo quitar de la cabeza y sigo pensando y dando vueltas, aparece de muchas maneras y una de ellas es en los sueños, de una manera un poco más distorsionada, pero puede aparecer. Si vemos que tenemos esas tensiones emocionales, esos conflictos por resolver, es como un agujero enorme en nuestro sistema energético, se nos escapa mucha energía por ahí. Y por supuesto ya en último grado un trastorno psicológico pues, está directamente relacionado con una pérdida de vitalidad psicológica. Hay muchos factores que están alrededor de este concepto tan relevante. Como os digo, muchas veces lo primero que detectamos es esto. Yo no soy yo, no me reconozco en esta persona que se relaciona ahora mismo, ¿no?, con el mundo. El ambiente tiene mucho que decir también, con quién nos rodeemos y de qué nos rodeemos puede ayudarnos a revitalizarnos o nos puede chupar como vampiros energéticos, que les llamo yo, toda nuestra energía. También las relaciones que tengamos a nuestro alrededor, en la misma dirección, con quién nos rodeemos, a quién le prestemos nuestro tiempo. Esto en otra ocasión lo hemos hablado, la importancia de las relaciones como seres sociales, también es muy determinante de qué ocurre con nuestra vitalidad. Nuestro sistema de creencias, que esto daría pie a 3 o 4 videocursos, ¿verdad, Natalia? Nuestro sistema de creencias gestado desde la más tierna infancia también puede estar digamos, haciéndonos navegar por un río que va hacia el mar o que se cae por un acantilado. Entonces, dependiendo esas son las conversaciones que os digo que tengamos con nosotros mismos, ¿no? Porque hay creencias limitantes muy poderosas que nos chupan mucha energía también y mucha vitalidad. Y por supuesto ya nuestros, como decíamos digamos en este marco de la fórmula felicidad, pues nuestra personalidad, nuestros rasgos genéticos, nuestra forma de comportarnos también tiene mucho que decir a la hora de como seres vitales. Visto esto, este concepto que es tan relevante, lo que querría es que hiciéramos ya el primer ejercicio. Y el primer ejercicio consistiría en intentar encontrar una situación en nuestra vida donde nos hayamos sentido muy vitales. Una etapa, puede ser una etapa o puede ser una situación específica, o sea, no tiene por qué ser de algo del pasado, puede ser algo actual, pero que cuando yo hago esta actividad o cuando me relaciono con esta persona me siento especialmente llena de energía. O puede ser que nos vayamos a un momento pasado donde en una etapa de nuestra vida estuviéramos mucho más vitales. Lo que quiero es que encontréis ese yo, ese momento vital vuestro donde os reconozcáis con fuerza, con energía, con ilusión. Al final somos seres sintientes y todos hemos pasado por vivir muchísimas emociones y creo que tenemos escenarios para decir en qué momento me he sentido alegre, eufórico, triste, enfadado. O sea, tenemos mucho registro. Quiero que elijáis uno donde encontréis esa vitalidad. ¿Vale? Y quiero que cuando lo hayáis encontrado, intentéis veros como desde fuera. Es decir, esa persona en ese momento, ¿cómo se expresa? Porque además la vitalidad y la energía se percibe, ¿no? Cuando alguien te dice, ¿qué energía más bonita? O ¿qué te pasa hoy? Que te veo bajito. Bueno, pues es algo que es perceptible. Quiero que si os podáis mirar como desde fuera, os veáis haciendo eso que habéis elegido
y cómo se os ve desde fuera. Al final esta vitalidad lo que finalmente nos aporta es pues mucha apertura, ganas de hacer cosas, nos conecta mucho con la motivación, con la ilusión, es como el motor que aporta fuerza y movimiento. En procesos terapéuticos, lo más difícil que a veces he tenido que tratar es falta de ilusión vital. Y la falta de ilusión vital, asociado por supuesto a una falta de vitalidad psicológica, es especialmente doloroso de sentir. Entonces, lo que yo quiero es que conectéis con ese yo vital, energético, con fuerza, con ilusión, con motivación y os reconozcáis en él. Porque de esta forma lo que pretendemos no es solo evocar sensaciones emocionales, que también, sino también la neuroquímica cerebral. Cuando nosotros visualizamos un momento de nosotros mismos, nuestro cerebro se lo cree tal cual. Las visualizaciones hacen que el cerebro conecte con que eso es real. Entonces, conectando con cuál es ese yo vital y fuerte, energético, ilusionado, lo que hacemos es una combinación entre la serotonina y la dopamina. La serotonina que nos aporta la sensación de seguridad y control, y la dopamina la motivación a la acción y a caminar hacia el objetivo. Entonces, lo que estamos haciendo es mandar a nuestro cerebro esa información para que luego la pueda reconocer. Vale, entonces, una vez tenéis ese escenario, cuando estás en esa situación vital, de vitalidad, y ya sabes de qué te estás rodeando, porque lo hemos visto como desde arriba, ¿no? Como en la luna del show de Truman, siempre me encanta esa peli, como desde arriba veo todo. Vale, nos estamos viendo cómo actuamos y corporalmente cómo nos movemos. Vamos un poquito más allá. ¿Qué pensamientos tenéis en esa situación? ¿Qué os decís? Que probablemente retroalimente la vitalidad, porque cuando estamos vitales nos gusta esa sensación y nos agarramos a ella. Y tenemos pensamientos que nos atan a esa energía vital. ¿Qué pensamientos tenéis en esa situación? Y lo siguiente sería, ¿y qué emoción sientes cuando estás ahí? ¿Qué emoción sientes? Y lo más relevante en este momento, ¿y dónde la sientes? En el cuerpo. ¿Dónde sientes la vitalidad? Que es el último punto al que quiero llevaros. Al final, llevar la conciencia al cuerpo aporta muchísima información. Dónde sentimos las emociones a veces nos dice incluso qué emociones. Podemos incluso detectar cuando la persona no tiene muy claro si es una cosa u otra, dónde la sientes en el cuerpo te puede ayudar. Pero al final es dónde sientes la vitalidad en ti, cómo la reconoces, cómo reconoces esa vitalidad en ti a nivel de pensamiento, a nivel corporal y a nivel conductual. Y es muy importante responder a estas preguntas antes de pasar a las siguientes herramientas. Por eso estoy dedicándole este tiempo, ¿vale? Ahora tampoco quiero ir tan despacito para quienes no estéis haciendo el ejercicio como tal ahora y lo estéis apuntando para hacer en otro momento, pero sí que quería matizar esto para poder pasar a la herramienta 2. Entonces, la herramienta 1 sería ¿cómo soy yo cuando estoy vital? ¿Cómo me reconozco para poder reconocerme luego en los distintos escenarios y saber dónde lo siento, cómo lo siento, qué me digo y qué hago, ¿vale? Entonces, en el segundo ejercicio, muy potente, este ejercicio de verdad que si os metéis en él es muy poderoso, es detectar las entradas y las fugas de energía. ¿Qué o quién me hace llenarme de energía y qué o quién me hace desinflarme? Porque inmediatamente después de encontrar nuestras entradas y nuestras fugas, tenemos la reflexión directa de nuestras situaciones de riesgo y nuestras situaciones de protección. Quiere decir, en qué escenarios yo sé de antemano que cuando me meto es a costa de mi vitalidad y luego decidir si lo hago o no, y en qué escenarios yo me meto para recargarme. Y entonces serían los enchufes. Necesito enchufarme. Y con los deditos vais, ¡tling!, y os enchufáis. Pero para eso hay que tener claro, primero, qué es lo que me reaviva y qué es lo que me quita, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta un poco este concepto, cuando ya hemos visto este yo vital, cómo soy yo en todos mis aspectos, cuando cuando me siento energético, vamos a llevar el foco al contexto. Entonces, ya no solo me relaciono yo conmigo misma, yo me relaciono con los demás y me relaciono con un entorno, me relaciono con el mundo. Y eso va a generar desequilibrios y equilibrios. Al final el equilibrio es algo que se accede a través del propio desequilibrio. Y el reto, porque el equilibrio es algo que siempre buscamos en psicología, casi en todos sus factores, en todos sus aspectos. Pero para encontrar ese equilibrio
que ya os anticipo que el objetivo no es estar siempre equilibrado, sino tener facilidad para reequilibrarse, detectar cuando estamos en desequilibrio y mantenernos lo más posible sobre esa línea fina que es la vida, que es lo bonito también. Es importante saber de dónde sopla el viento, porque cuando estamos haciendo un ejercicio lento de equilibrio sobre la cuerda floja, saber por dónde sopla nos puede anticipar por dónde me puedo caer. Entonces, este ejercicio va en esa dirección, que me aporta energía y que me la quita. Si tenéis lo que os digo, la hoja y el papel, quiero que dividáis un folio con una vertical, y si no lo hacéis en vuestra mente, lo dividáis en dos. Y en uno lo vais a titular entradas de energía y la otra lista fugas de energía. Y aquí sí que querría dejaros un ratito para que por lo menos detectéis 5 y 5. Os voy a poner ejemplos para que lo tengáis más claro, ¿vale? Si yo tuviera que hacer esta lista, podría poner, por ejemplo, para mí, entradas de energía. En esa lista pues debería estar dedicar tiempo a gente que quiero y gente que considero que es valiosa, que es de calidad. Las muestras de cariño, los detalles, las cosas hechas desde el cariño a mí me inyectan mucha energía. Bailar me llena de energía. Incluso a veces estar en silencio. El silencio, la música me encanta, pero el silencio también me aporta mucha energía. Por ejemplo, ¿qué sería para mí fugas de energía? Las discusiones, fugas de energía. Tener cosas pendientes, saber que le debo algo a alguien, que estoy tardando en hacer algo. O sea, las tareas pendientes también para mí son una fuga de energía. Ir con prisas es una fuga de energía. Los atascos, relaciones superficiales que dices, he dedicado un tiempo y no, esto no va a ningún lado. Estos son fugas de energía para mí. Teniendo un poquito, creo que ha quedado más o menos claro, rellenad vuestras entradas y vuestras fugas, por lo menos 5. No voy a deciros que no más. O sea, si os salen 10, pues fenomenal. La potencia de este ejercicio es que con lo que habéis escrito, ya digamos que habéis determinado qué hacer cuando os sintáis bajitos de energía. Ya sabéis, os vais a la lista de entradas y sabéis que haciendo eso os podéis revitalizar y sabéis qué es o qué evitar o qué tomarnos de otra manera cuando estamos en aquellas fugas de energía, porque hay veces que es algo que se puede evitar. Entonces os animo a que evitéis entrar en esas situaciones de riesgo, lo que llamaríamos situaciones de riesgo. Bueno, pues si hablar con esta persona me quita energía, voy a determinar por qué, pero a lo mejor hablar con esta persona no es lo que debo hacer todos los días, si es que lo hago todos los días. Y si no es algo que se pueda evitar, ¿cómo tomarme de otra manera? ¿Cómo poner una protección a esta situación? ¿Vale? Entonces, por eso os digo que este ejercicio va directamente relacionado a establecer nuestro sistema, digamos, nuestras situaciones de riesgo, situaciones de protección. Traerlo a la conciencia ya solo hace ese ejercicio. Cuando os estéis viendo en esa situación, ya sabéis que esto me está ejerciendo, vamos a quedaros con el concepto de vampiro energético. Me está chupando esa energía. Si no lo puedo evitar, pues me quedo y después, en cuanto salga, me inyecto a lo que ya sé que me aporta energía. Y yo lo hago así literalmente. Para mí, por ejemplo, no os he dicho una entrada de energía fundamental, pero es mis perros son una entrada de energía. Después de pues atender temas que me puedan quitar energía, paseo con los perros inmediato. O sea, es casi como la receta. Vete a pasear ahora mismo. El contacto con la naturaleza. Pero ahí intentamos como compensar. ¿Vale? Entonces es importante traerlo a la conciencia para que en el momento en que nos demos cuenta sepamos cómo reaccionar. ¿Vale? Entonces, hasta aquí las dos primeras herramientas y el concepto de vitalidad. Ahora vamos a enlazarlo con el que va a comentar Natalia, que más relacionado con la resiliencia, que tiene que ver con la reestructuración emocional. Bueno, conectar con el yo vital y saber cuáles son las fuentes de energía es una de las herramientas que, sin duda, si la gente la tiene clara, es capaz bueno, pues de superar y de enfrentarse a muchos obstáculos de la vida, incluida pues esta pandemia, ¿no?, que estamos viviendo, y toda esta incertidumbre que está alrededor de cómo va a ser la nueva realidad, cómo van a surgir de nuevo los coles, qué va a pasar con bueno, pues las reuniones, ¿no?, los conciertos, en fin, nuestra forma de vivir y nuestra forma de
de también muchas veces recargarnos, ¿no?, de energía. Bueno, pues efectivamente vamos a pasar a la reestructuración emocional y a la resiliencia, pero no olvidéis estos dos conceptos, ¿vale? Es decir, no, todo está interrelacionado, dulcemente interrelacionado. Eso es lo que hemos pretendido. Entonces, tenerlos ahí. No estamos cambiando de escenario a otra cosa totalmente distinta, sino que estamos cambiando a un concepto o dos conceptos que siguen ampliando un poco todo este yo vital y toda esta entradas y fugas de energía. Bueno, para explicar la herramienta 3, que la hemos llamado reestructuración emocional y que me habéis oído muchos de los que estáis aquí hablar de ella en otras ocasiones, vamos a contextualizar primero lo que significa precisamente eso, la reestructuración emocional vinculada directamente con la flexibilidad emocional. Para ello, para conceptualizar esto, tengo que hablar primero, tengo que dar un pasito para atrás y hablar primero de un concepto que es la reestructuración cognitiva, que probablemente muchas de vosotras también conocéis. Forma parte de una corriente psicológica, está avalada científicamente y nos muestra cómo el ser humano es capaz de evocar distintos pensamientos, sustituirlos, cambiarlos, porque los pensamientos en sí son muy volátiles. Y precisamente la reestructuración cognitiva va de la mano de la flexibilidad cognitiva y se basa precisamente en un cambio de pensamiento, a veces en una sustitución del pensamiento o incluso en una parada de pensamiento. Y esto funciona y hay cerebros que personas con la capacidad de reestructurar cognitivamente toda una situación y obtener bienestar. Bueno, pero si ahora nos vamos al momento en el que estamos ahora, ¿no?, y damos un pasito hacia adelante, en los últimos años se viene hablando y se viene estudiando la reestructuración emocional y la flexibilidad emocional. Y esto se apoya en distintas premisas que, según uno de los autores que habla mucho de este tema, que es Roberto Aguado, pues me gustaría explicaros. Son muy sencillas. La primera premisa es que en los niños y en las niñas, su corteza cerebral, la capa más externa, no está formada todavía del todo. Es decir, su capacidad cognitiva y su capacidad de pensar y de reestructurar, ¿no?, las situaciones a nivel pensante, pues no está del todo desarrollado. Pero en cambio son muy útiles y muy hábiles en cambiar su estado emocional en función de distintos estímulos externos o internos y en función también del contexto que están viviendo. Entonces, esto lo que nos viene a decir es que se ha evidenciado que existe la posibilidad, y que en el periodo infantil existe también esta posibilidad, porque se da, de que son capaces, y somos capaces, o hemos sido capaces todos de flexibilizarnos emocionalmente y por lo tanto reestructurarnos emocionalmente en función de los estímulos y del contexto que teníamos. Es algo así como que tenemos una capacidad de autorregulación emocional innata, o por lo menos viene innata en nuestra serie, ¿no?, cerebral, sin que además intervenga el pensamiento. Es decir, somos capaces de cambiar de emoción a emoción sin que tengamos que reestructurar cognitivamente toda la situación y poner un pensamiento racional. Esto lo que viene a decirnos en una parte un poquito más de estructura cerebral, más de neurociencia, es que el sistema límbico tiene la propia capacidad de autorregulación emocional y por lo tanto tiene una capacidad de flexibilizarnos emocionalmente ante las situaciones. Estar sintiendo una emoción y poder cambiar a otra emoción que en ese momento es más funcional o más adaptativa sería, desde mi punto de vista, el punto más alto de la inteligencia emocional. Hasta ahora la inteligencia emocional se ha venido definiendo mucho por la identificación, la expresión y la gestión emocional de una emoción desde un punto muy desagradable a un punto más agradable. La flexibilidad emocional o la reestructuración emocional es seguir el caminito a, vale, una vez que ya he bajado mi miedo ansioso, una vez que ya he bajado mi tristeza depresiva, ¿cuál es la siguiente emoción que me va a ayudar, me va a dar coherencia psicológica y me va a ayudar a enfrentarme a una situación? La segunda premisa de esta reestructuración emocional es que hay distintos tipos de cerebros, no todos tenemos la misma estructura cerebral. Entonces, los científicos encuentran dos tipos de cerebros que funcionan de manera distinta.
Hay personas que tienen un tipo de cerebro donde las conexiones entre este sistema límbico, que es el más emocional, y el sistema cortical, que es el más pensante, pues están muy conectados, es decir, tienen una conexión muy bidireccional y por tanto existe mucha milenización entre ambas estructuras cerebrales. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que nos da lugar a pensar? Pues podemos hipotetizar que es probable que cambiando el pensamiento que está en el sistema más cortical, más pensante, podemos cambiar la emoción. Y hay determinados tipos de cerebros y por lo tanto determinados tipos de personas que practicando precisamente esta reestructuración cognitiva que hemos venido hablando antes, pues son capaces de cambiar su estado emocional. Esto es posible en este tipo, ¿no?, de cerebros. Y es posible porque a lo mejor tienen una predisposición genética a ello o porque vienen practicándolo desde hace mucho tiempo porque lo han aprendido desde niños. Afortunadamente existe otra evidencia científica, porque claro, no a todo el mundo le funciona cambiar el pensamiento y cambiar la emoción. Entonces siempre estaremos en el eterno debate de qué va antes, la emoción o el pensamiento, ¿no? Entonces, afortunadamente la evidencia científica nos da la posibilidad de teorizar sobre otro tipo de cerebro, que es que existen muchísimas más conexiones desde el sistema límbico. El sistema límbico, imaginaros que es el puño de mi mano, y el córtex es lo que recubre el puño. Pues existen muchísimas más conexiones desde el sistema límbico al sistema cortical. Eso significa que por mucho que cambie el pensamiento, como las conexiones son ascendentes, por mucho que cambie el pensamiento, probablemente mi estado emocional siga estando en uno en concreto. Y esto produce mucha incoherencia psicológica. Cuando yo estoy intentando pensar algo, pero en realidad estoy sintiendo otra cosa, tengo una gran frustración, porque parece que estoy como bloqueado, ¿no?, y como bloqueada en esa situación. Entonces, parece más probable que este tipo de personas que tienen más conexiones entre el sistema límbico hacia arriba, hacia el sistema cortical, están más cómodas y además encuentran una estrategia mucho más funcional y más adaptativa, poder reestructurarse de emoción a emoción. Es decir, que se puedan autorregular emocionalmente y elegir la emoción sin que pase por el pensamiento o por la reflexión. Por lo tanto, la reestructuración emocional o la flexibilidad emocional se centraría específicamente en que si estamos en una emoción que es fuertemente desagradable o desadaptativa para un contexto, que no nos está ayudando a superar un reto, que no nos está ayudando a enfrentarnos a la realidad que tenemos de forma exitosa, lo interesante sería colocarnos sin pensar por qué, sin justificar el por qué, en otro estado emocional y que nos permitamos evocar otros sistemas emocionales. Como digo, el objetivo es conseguir coherencia psicológica entre el pensamiento, la emoción y la acción. Y necesito necesariamente que en una situación que me está pidiendo que vaya hacia una dirección para superar este reto, la emoción me ayude, no que me entorpezca en la consecución de este reto. Aquí lo que hay que hacer es un pelín cautos y entender las cosas no de una manera mágica, sino ahora con una conciencia de qué significa realmente la reestructuración emocional después de hacer este caminito conmigo. No se trata de bloquear la emoción que venga de manera desagradable, ¿vale? Esto es muy importante. No se trata de bloquear la culpa, la envidia, la depresión. No es una cuestión de, ay, estoy sintiéndome muy mal, me voy a cambiar de emoción. No es esto, porque esto sería algo probablemente muy artificial, algo que no sería real y por lo tanto no duraría en el tiempo. Se trata de que cuando venga una emoción muy desagradable, muy desadaptativa, muy disfuncional, como queráis llamarlo, se le dé el espacio suficiente para identificarla. Produce desagrado, produce displacer, pero nos quedamos en esa emoción hasta que la identifiquemos adecuadamente. Y cuando ya la hemos identificado adecuadamente y además hemos identificado que no nos ayuda en esta situación, entonces es cuando empezamos a dar paso a la reestructuración emocional, pero no antes. Y esto es muy importante. No hay que quedarse en la emoción y perpetuarse, sino que hay que darle el espacio suficiente para identificarla, para conocer mucho sobre nosotros mismos en esa situación y con esa emoción, porque nos está dando muchísima información, pero luego damos paso a la siguiente porque nos va a ayudar
superar el reto de una manera más eficaz, porque estaríamos haciendo la coherencia psicológica, ¿no? También de la que está hablando antes Katia. Y la tercera premisa, que también comentan en la reestructuración emocional y que yo he podido vivir también con muchas de las personas que me están viendo, es que es importante que alguien te acompañe en este proceso, que lo legitime. Es decir, el poder que tienes cuando te vinculas a alguien, cuando te permites que una parte de ti esté en otro estado emocional, es muy interesante que esté acompañado por una persona que esté legitimando el proceso y que no lo esté debatiendo. Porque muchas veces cuando intentamos vincularnos con ciertos amigos o con ciertas amigas o incluso con familia, ¿no? La gente le gusta mucho debatir, le gusta mucho rebatir. El proceso de reestructuración emocional es legítimo. Cada persona va a estar en una emoción y se va a colocar en otra que sienta. Entonces es interesante que en este camino, si tenéis la gran suerte y la gran oportunidad de vincularos de forma profunda e íntima con personas de vuestra profesión, de vuestra familia o de vuestras amistades, os acompañan en el proceso. Y si sois terapeutas, pues ya sabéis de lo que estoy hablando. Estoy hablando de un vínculo terapéutico sano y fuerte entre el terapeuta y la persona con la que se está trabajando para que se legitime un proceso de reestructuración emocional. Entonces, dicho esto, que sé que tiene su potencia y que creo que se ha entendido, vamos con la herramienta 3 de reestructuración emocional, que es el ejercicio, para que intentéis vivirlo. Sé que va a ser poco tiempo, ¿vale? Pero para que intentéis vivirlo un poquito y por lo menos lo toquéis con los dedos de la mano. Me gustaría compartir pantalla y enseñaros una rueda que nosotros hemos llamado la rueda de las emociones y que hemos hecho conforme a muchas teorías que durante todos estos años nos han estado hablando de emociones básicas. Entonces, estas emociones básicas para Goleman eran unas, para la ingeniería emocional de Preciada Zancot eran otras, para Roberto Aguado y su equipo es otras. Entonces, un poco lo que hemos hecho ha sido un esfuerzo de integrar distintos modelos y tener la potencia de que en la integración de los distintos modelos íbamos a poder dar una respuesta también a esta reestructuración emocional. Entonces, me gustaría que vierais la parte del centro del círculo como las emociones básicas que genéticamente, neuroquímicamente se han comprobado que existen, científicamente se han comprobado que existen y que son nuestras, forman parte de nuestra bioquímica cerebral. Y alrededor, de una manera pues más o menos acertada y por supuesto subjetiva, pues están aquellas que se vinculan más con las emociones básicas y que podríamos llamar secundarias, ¿no? o más complejas. Me gustaría que pensarais en ese acontecimiento que puede ser que ha sucedido ahora en pandemia o puede ser que haya sucedido anteriormente en vuestra vida y pensaréis en ese acontecimiento traumático profundamente cambiante en vuestras vidas. Es decir, es este acontecimiento que de repente te parte en dos y te desestabiliza muchísimo. No tiene por qué ser desagradable del todo, porque es cierto que la parte del trauma, como lo trabajamos nosotras, tiene que ver con acontecimientos que te cambian la vida por completo. Por ejemplo, mudarte de país, ser madre, construir un proyecto nuevo o un estilo de vida nuevo te cambia por completo en dos. Pero en este sentido, colocaros en un momento donde las emociones, ¿no?, que estabais sintiendo pues son fuertemente desagradables o muy intensas, muy exaltativas. Echar un vistazo a la rueda, nada, en un minutito, conectar con cómo os sentís cuando un acontecimiento traumático os parte en dos. Podéis elegir 5, 6, 7... Ahora, respirándolo, ¿vale? Sería interesante que pudierais estar un poco, que cambiarais un poco esa posición, ¿vale? Con un par de respiraciones, volvierais a mirar la rueda
para que podáis daros la oportunidad de vibrar con otras emociones que son más funcionales y más adaptativas para superar ese reto que habéis dicho. Es decir, se trata fundamentalmente de que de manera automática evocamos una neuroquímica cerebral de manera incontrolada ante un acontecimiento traumático que nos parte en dos. Probablemente hemos sentido un miedo muy ansioso, un abandono, una confusión, algo muy disparado, algo muy desagradable, y esto es totalmente automático en nuestro cerebro y además cumple una función de protección, o sea, tiene un punto adaptativo. Pero claro, no nos ayuda. Entonces, lo interesante es que las hayáis identificado. La primera parte de la reestructuración emocional, como digo, es que hayáis identificado la emoción. No que las hayáis bloqueado, sino que están ahí, las habéis nombrado y la tenéis muy presente, porque es vuestra neuroquímica cerebral más automática. Y ahora la siguiente parte de la reestructuración emocional es, vale, ya me he quedado ahí, ya sé cuál es mi neuroquímica cerebral, ya me conozco suficiente, y ahora en esta misma situación os vuelvo a poner la rueda, ¿vale? Para que podáis volver a mirarla y daros esa oportunidad de reestructurar emocionalmente. Pues vuelve a mirar la rueda, respíralo y es qué emociones ante este reto me ayudan más. Esta es una nueva posibilidad de autorregularnos sin que intervenga el pensamiento. Yo no he reestructurado vuestro pensamiento, no he dicho que racionalmente me reestructuréis la situación, sino que simplemente os coloquéis en otra neuroquímica cerebral que os ayude a funcionar más adaptativamente en una situación. Hay cerebros, no tenéis por qué estar coincidiendo a la percepción con esto, ¿no? Pero hay cerebros que funcionan, como hemos hablado, mejor en una reestructuración cognitiva y hay otros cerebros que ahora les estamos dando la posibilidad de que funcionen mejor en una reestructuración emocional. Lo cierto es que ambas dos tienen una potencia increíble. Ambas dos integradas, la reestructuración cognitiva y la reestructuración emocional, tienen una gran potencia. Porque ante un reto, y este es el objetivo fundamental, tiene que acompañarnos la emoción y el pensamiento para tener una coherencia psicológica. De otra forma, nos estamos poniendo palos en las ruedas para enfrentarnos a un objetivo, para superar un reto. Entonces, se trata de no quitarnos palos, no ponernos palos en las ruedas, sino de quitarnos esas piedras y ir hacia adelante con un poquito más de fluidez, con un poquito más de flexibilidad, en este caso, tanto cognitiva como emocional. Lo interesante ahora, que hayáis, yo sé que lo habéis tocado con los dedos, ¿vale? Pero bueno, me basta. Sé que es muy ambicioso, ¿no? Que podamos hacer una reestructuración emocional en 20 minutos y a través de videosesiones, ¿no? Pero me basta con que lo hayáis tocado con los dedos. Ahora me gustaría que cuando has elegido conscientemente esas emociones más adaptativas que te ayudan a superar un reto, independientemente de que hayas reestructurado o no cognitivamente la situación, cómo de vital te hace sentir. Esto es lo interesante. Cuando ya empezamos a integrar los dos conceptos, el que ha hablado Katia y el que estoy hablando yo ahora, cómo de vital te hace sentir el hecho de que puedas ser el arquitecto o la arquitecta de tu propia neuroquímica cerebral y que puedas de alguna forma reconocerte en tu yo vital para superar una situación retadora en tu vida.
sigue faltando vitalidad, que es probable que a lo mejor ahora mismo pues no estemos en el contexto, ¿no?, adecuado para hacer todo esto. Si sigue faltando vitalidad, no lo encuentro adecuadamente, no lo siento, tal vez haya que volver a empezar el camino de la reestructuración. Y claro, esto es un entrenamiento. O sea, no pretendo que, si es la primera vez que escucháis el concepto, aunque sé que hay personas que no pretendo que de repente toda la neuroquímica de vuestro cerebro haya conseguido, como con una varita mágica, por así decirlo, pues reestructurarla, ¿no? Pero sí que por lo menos hayáis conectado con la posibilidad de la coherencia psicológica entre la emoción, el pensamiento y el reto al que me enfrento. Y hayáis conectado también con la parte en la que cuando estoy en emociones muy funcionales y muy adaptativas ante una situación retadora, también me estoy conectando con mi parte más vital, con mi parte más energética para enfrentarme a una situación. Bueno, ya en el tiempo de descuento, sé que son muchas cosas, pero vamos a ir como dulcemente terminando. En el tiempo de descuento estamos en la herramienta número 4, que la llamamos Consolida tu resiliencia, porque bueno, pues se trata precisamente de que al final todo lo que hemos pretendido durante esta sesión entre Katia y yo es que precisamente podáis tener herramientas para construiros resilientemente, o sea, para veros a vosotras mismas como más resilientes, ¿no? Y yo creo que este es un poco el final del camino. Vamos a consolidar la resiliencia. Primero conceptualizamos lo que es la resiliencia, ¿no? Y para nosotras es la capacidad de, como digo, superar situaciones traumáticas, y como hemos dicho antes, por traumático no significa que sea desagradable, ¿vale? Una madre primeriza o un cambio de casa o un proyecto vital también necesita de una parte resiliente, porque desde nuestro punto de vista la resiliencia consiste fundamentalmente en reelaborar lo vivido partiendo de una pregunta que para mí es esencial, y es: ¿qué hay distinto en mí después de lo que ha pasado? En este caso podríamos decir algo así como: ¿qué hay distinto en mí después de esta pandemia o después de este confinamiento? El objetivo fundamental es ser verdaderamente consciente de que algo ha cambiado y darle valor y sentido a ese cambio. Lo que no sería no muy resiliente en esta situación de pandemia mundial es tener algún discurso que nos los hemos encontrado, tipo: no, bueno, pues a mí tampoco me ha cambiado mucho la vida, yo en realidad he estado normal, ¿no? Como una especie de discurso donde no somos probablemente conscientes de que ha pasado una pandemia mundial. Y esto no significa que haya tenido que cambiar mi vida espectacularmente, sino que esto significa que algo dentro de mí se ha colocado en un lugar distinto, ha cambiado, ha experimentado otras cosas, me he visto en otro tipo de roles. No tiene que ser el no he cambiado mi vida radicalmente, sino que me reconozco a mí misma en nuevos contextos, nuevos roles, nuevas experiencias y por lo tanto nuevas estrategias. La resiliencia es reconocerte en otro yo, es decir, algo de ti se ha quedado en este acontecimiento traumático y una nueva parte de ti está de una forma consciente. Por eso hablan del aprendizaje de lo vivido. Pero en realidad no se trata de así aprendí esto, no, sino siento que una parte de mí, el concepto más resiliente, o como yo lo he vivido en mis propias carnes, es que una parte de mí se ha quedado atrás y otra parte de mí nueva ha florecido. Y probablemente no sabía que estaba ahí o no hubiera florecido si no me hubiera encontrado en este acontecimiento traumático, que es lo que suele pasar. Entonces, os voy a compartir, y ya con esto terminamos, lo que desde mi punto de vista hace que la resiliencia tenga una concepción integral, que tiene que ver con las dimensiones de la resiliencia. Y estas dimensiones de la resiliencia, como podéis apreciar, tienen 4 dimensiones, y justamente en estas 4 dimensiones
no solamente está la, la parte emocional o no solamente está la parte mental, sino que es una bonita combinación entre las cuatro, desde mi punto de vista y según también otros autores, entre los cuatro ámbitos esenciales del ser humano. Es decir, que la resiliencia tiene su punto álgido cuando se trabaja en 4 niveles. Si empezamos por la parte más física, la resiliencia que trabajan muchos deportistas tiene que ver con esa flexibilidad física, con esa resistencia, con esa fortaleza física, con la capacidad de, tras el entrenamiento, porque claro, la resiliencia tiene asociado una parte de entrenamiento, igual que lo hemos hecho con la reestructuración emocional. Entonces, tras el entrenamiento, estamos precisamente modificando nuestro cuerpo de una manera que no creíamos que iba a modificarse, llegando a un objetivo físico de una forma que no creíamos que a lo mejor íbamos a llegar. Entonces, el cuerpo físico tiene una capacidad de cambio, de aprendizaje, según el entrenamiento, y por lo tanto también una capacidad resiliente, de verse a sí mismo de otra manera. Y hemos visto en muchas personas muchos cambios físicos, pues porque se ponen a entrenar, porque se ponen a cuidarse con la alimentación, etc. Luego está la emocional o la mental, da lo mismo por cuál sigamos. Las hemos hablado las dos, no me voy a detener mucho más tiempo. La flexibilidad mental tiene que ver con esa capacidad de reestructurar cognitivamente una situación, de no dejarnos secuestrar por los pensamientos catastrofistas, futuristas y a lo mejor no realistas, y traernos aquí, en el ahora y en el presente, también en nuestra capacidad cognitiva para enfrentar la situación desde el aquí y el ahora. Y esa flexibilidad mental de poder manejar, ¿no?, nuestros pensamientos, reestructurarlos, pararlos, etc. No dejarnos secuestrar por uno en concreto. Y en la flexibilidad emocional es también lo que hemos estado hablando, es decir, la reestructuración emocional, la autorregulación emocional nos permite precisamente identificar muy bien la emoción, porque es nuestra neuroquímica automática y esa no se puede negar. Y luego, una vez que hemos identificado muy bien nuestra emoción, es donde nos permitimos pasar a otras emociones que nos ayuden, ¿no?, a superar esa situación, como hemos visto. Y luego, finalmente, pues está la flexibilidad espiritual, ¿no?, y que tiene que ver, bueno, pues con algo que es más grande que yo y que a lo mejor pues es un concepto un poquito más complejo y que no nos da tiempo a verlo. Pero creo que se entienden las 4 dimensiones de la resiliencia, que una persona es interesante que sea resiliente en esas 4 dimensiones, y es cierto que hay personas que son muy resilientes en el pensamiento, otras que son muy resilientes a nivel físico, otras que pueden ser muy resilientes a nivel emocional. Cada uno va a tener su parte fuerte, pero como siempre, en la integración de todas ellas, pues es donde se consigue el máximo potencial, en este caso, de la resiliencia. Bueno, pues así como reflexión, y empiezo yo un poco cerrando y luego pues le damos otra vez a Katia la oportunidad de que nos reflexione y también nos cierre un poquito la sesión, si os parece bien, no vamos a tardar más de unos minutos. Yo creo que es interesante, después de estas 4 herramientas, que nos preguntemos distintas cuestiones, ¿no? Entonces, al final, siempre estas sesiones que no pretenden adoctrinar, sino que pretenden que hagáis vuestro propio viaje interno y que de ahí sacáis vuestras propias conclusiones, pues yo creo que los cierres dan lugar como a plantear preguntas, ¿no?, que os podéis ir llevando para reflexionar. Yo tengo algunas que vienen siendo las que, bueno, pues las que hemos estado trabajando, como por ejemplo, cómo reconoces tus emociones predominantes cuando te enfrentas a una situación difícil y cómo reconoces las nuevas emociones que van a ayudar a esta situación. Es decir, si esto para ti es fácil o no lo es. Si sientes, en definitiva, que eres flexible emocionalmente. Y partir de una mirada a un espejo lo más honesta posible de no soy flexible emocionalmente, es partir de un punto de por dónde empezar. O si partimos de no soy flexible a nivel cognitivo, es decir,
cuando tengo pensamientos me hundo en ellos, no los puedo reestructurar, no siento el concepto de flexibilidad cognitiva, pues es partir, como digo, también de una base muy interesante. Entonces, la reflexión, mi reflexión que quiero un poco daros es que podáis reconoceros a vosotras mismas de qué punto de partida estáis en la flexibilidad cognitiva y en la flexibilidad emocional para enfrentaros a nuevos retos de la vida, como puede ser esta pandemia que todavía pues, no ha terminado y que parece ser pues, que, que nos va sorprendiendo, ¿no? Día a día, y que nos hace día a día empezar a enfrentarnos a retos nuevos. Y unido a esto, ¿cuánto te reconoces a ti como resiliente después de estos meses que llevamos de pandemia? Es decir, ¿cuánto reconoces en ti que ha existido un cambio, una parte de ti se ha ido, se ha quedado atrás y otra parte de ti ha florecido? ¿Cuánto de resiliente te reconoces? ¿No te reconoces resiliente? Pues igual, es un punto de partida. Con estos tres conceptos y sabiendo nuestro punto de partida, pues entonces o bien podemos pedir ayuda, o bien podemos empezar a hacer formaciones, o bien podemos empezar a leer algunos libros que nosotras pues, hemos leído. O sea, lo más interesante es saber, bueno, parto de aquí, o tengo más flexibilidad cognitiva pero no tengo tanta emocional, y cómo voy hacia adelante. Esta es un poco mi reflexión de la sesión. Muchas gracias, Natalia. Cierro igual con una reflexión personal, y es que al final hemos visto dos herramientas interesantes, pero doy por hecho que de las, ¿cuántas somos? 23 personas que estamos aquí. Somos 23 personas que estamos pasando día a día por distintas situaciones, más o menos traumáticas, y siempre las acabamos superando. Es decir, somos seres resilientes. Espero que os hayáis reconocido en esa resiliencia. Eso es así, y lo único que quiero deciros es ¿a costa de qué? Es lo único que digo, porque muchas veces somos fuertes. Ay, venga, que soy fuerte, venga, que soy fuerte. Y con esa fuerza, llamamos fuerza, resiliencia, todo este concepto, tiramos para adelante, tiramos para adelante. Lo que quiero hacer es un alto en el camino para saber si es a costa de vuestra vitalidad, ¿vale? Que lo tengáis siempre presente, que está muy relacionada la vitalidad con ese motorcito que nos lleva hacia adelante siempre, y esa capacidad resiliente que tenemos, que es inherente, todos nos podemos reconocer en momentos resilientes, y que traerlo a la conciencia y entender el concepto mucho más, como nos lo ha explicado Natalia, nos ayuda a ser más conscientes y por lo tanto más consistentes, y eso es fenomenal. Pero vamos a seguir superando en nuestra vida distintas situaciones. Lo único que os pido es que os pongáis un chivato que os avise de si es a costa de vuestra vitalidad, ¿vale? Porque hay gente que nos ha llegado, y lo entiendo perfectamente, a decir, yo estoy cansada de ser fuerte. Y dices, lo entiendo. Porque es que al final tiras de reserva y ya dices, no puedo más. ¿De dónde más saco? Entonces hay que ser resiliente sin perder vitalidad. Y una resiliencia sana es esa, la que no nos deja chupaditos, ¿vale? La que no nos deja, que digo, no me puedo mover. Entonces, tener siempre ese chivato, y por favor ya, yo que en este curso soy la defensora de la parte de la vitalidad, no os arriméis a demasiadas situaciones vampirescas, y enchufaros bien a todos vuestros enchufes que tengáis preparados, que no os pillen los enchufes muy, muy lejos, y que lo tengáis todo ordenadito, bonito, cerquita, para que os podáis mover con facilidad y agilidad. Y espero que os sirva mucho para todo lo que hagáis en la vida.